Hola, buenas tardes chicos, profesores. Estamos acá en la cátedra de Historia del Pensamiento Económico y nos toca dar una clase sobre los siguientes temas: sobre la teoría de la población de Malthus, de la utilidad de Bentham, de la ley de los mercados de Say y sobre David Ricardo. Primero va a comenzar mi compañero Luciano Flores hablando de la teoría de la población. Bueno, buenas tardes, yo soy Luciano Flores y entonces en mi caso a mí me toca explicar la teoría de la población de Malthus, donde vamos a ver matemáticas, miseria y el nacimiento de la ciencia lúgubre. Lúgubre viene de triste, entonces se decía que, según Malthus, era una ciencia triste la economía. Bueno, para adentrarnos en Thomas Robert Malthus, vamos a adentrarnos y vamos a viajar a 1798, donde él se dice que fue un hombre que arruinó la fiesta del optimismo que hubo en el siglo XVIII. También fue un clérigo, que clérigo significa hombre que ha recibido las órdenes sagradas. También fue apodado por Keynes como el primer economista de Cambridge. También se dice que tiene una curiosidad intelectual feroz y además, también, a pesar de nacer justamente con un problema del paladar que afectaba su habla, se convirtió en un orador brillante. Pero bueno, lo que realmente lo hizo famoso o infame fue su capacidad para ver lo que otros no querían ver, que fue los límites físicos de nuestra existencia. Entonces, lo podremos recordar por sus predicciones catastróficas, pero como veremos hoy, su trabajo fue el primer intento serio de aplicar un modelo matemático a la supervivencia humana. Pasemos a ver qué estaba pasando en el mundo cuando escribió su obra. Bueno, y para entender a Malthus hay que entender contra quién discutía, contra quién tenía sus diferencias. Y estamos en plena Revolución Francesa, plena Revolución Industrial, 1798, y filósofos como Godwin y Condorcet decían que la humanidad era algo perfectible, algo capaz de perfeccionarse o de ser perfeccionado, que pronto no habría guerras, enfermedades, pobreza, y que todos viviríamos en una especie de utopía eterna, algo imaginario, digamos. Su diagnóstico era justamente la pobreza y el vicio son causados por instituciones nocivas, la propiedad privada, el Estado coercitivo. Y claro, Malthus los leyó y básicamente dijo, muchachos, esto es biológicamente imposible. Su respuesta a esto fue el famoso ensayo que habla sobre el principio de la población, ya que para él la miseria no era culpa de un mal gobierno o de leyes injustas, sino de una ley natural e inevitable. Y bueno, ahora vamos a adentrarnos en lo que planteaba Malthus, que era un desequilibrio y la teoría malthusiana, la trampa malthusiana, como se le suele decir. Y Malthus observó que los seres humanos se reproducen de forma geométrica, como lo vemos en el gráfico. O sea, 1, 2, 4, 8, 16, forma geométrica. En cambio, los alimentos, él los decía que se producían y solo crecen de forma aritmética, 1, 2, 3, 4. Y claro, si hay recursos, pero la población se duplica cada 25 años y la tierra es finita, aunque mejoremos el cultivo y solamente la comida justamente crezca de 1, 2, 3, 4, vamos a ver que hay un punto de crisis. Este punto es donde Malthus decía que la naturaleza tiene brutales formas de volver a equilibrar justamente esas líneas para que no ocurra. Como podemos ver, que en el postulado 1, él plantea que la población cuando no se controla se duplica cada 25 años. Su segundo postulado, la producción de alimentos en el mejor de los casos solo puede aumentar de forma lineal. Entonces, para concluir este punto, la capacidad biológica de reproducción humana siempre superará la capacidad física de la Tierra para alimentarla. Esta fue la teoría malthusiana. Y bueno, acá observemos esta diapositiva en la cual lo que vemos
no es como un motor, sino una trampa circular. Durante siglos, la humanidad estuvo atrapada en este ciclo donde cualquier mejora terminaba irónicamente provocando más hambre. Y bueno, vamos a empezar por arriba, donde dice el aumento salarial. Y bueno, imaginemos una buena cosecha o una nueva técnica de cultivo y que de pronto los salarios suben por encima de lo básico para sobrevivir. Entonces, hay un excedente. Esto nos lleva inmediatamente a una mejora de vida. La gente come mejor, los niños no mueren tan jóvenes, las familias se sienten seguras. Y bueno, y acá es donde entra el factor biológico, ya que esa seguridad, él plantea que produce una explosión demográfica. La población crece rápidamente por las condiciones que son favorables, y sin embargo, si nos fijamos en el engranaje rojo, acá abajo, vemos que existe la presión sobre los recursos. Y este es el punto crítico de la teoría, ya que si la Tierra es finita y si tenemos el doble de personas, pero la misma cantidad de trigo, la competencia se vuelve violenta. Y bueno, ¿cuál es el resultado de esto? Y que los precios de la comida se disparan. Esto funciona como la oferta-demanda. Muy poca oferta, entonces, y la demanda es altísima, y bueno, los precios van a ser elevadísimos. Y entonces, eh, al haber este aumento de precio, pasamos a la caída de los salarios reales, ya que el trabajador justamente puede ganar el mismo dinero, la misma cantidad de dinero, que antes, pero ahora ese dinero ya no va a comprar la misma cantidad de trigo, de pan, de los bienes que él quiera. Y claro, la inflación va a terminar con este bienestar que tenían y bueno, y va a empezar a empeorar la vida que, justamente el nivel de vida que tenían las personas. Donde llegamos finalmente al punto en donde es el retorno a la subsistencia, ya que la miseria y el hambre se van a restaurar y ese es el equilibrio poblacional. Y de nuevo, otra vuelta más en un ciclo sin fin que se suponía en ese momento. Bueno, acá en esta diapositiva podemos ver que se habla sobre la matriz diagnóstica que plantea Malthus, en donde él plantea dos tipos de frenos y los dividió en frenos positivos y frenos preventivos. Los frenos preventivos son los que disminuyen la natalidad y como podemos ver, unos son aprobados por Malthus y otros son desaprobados. Los aprobados, Malthus dice que hay una restricción de moral, es decir, como que retrasaban el matrimonio y practicaban la castidad hasta que el hombre pueda mantener a su hijo, o sea, que haya estabilidad financiera. Pero también menciona el aborto y la anticoncepción, pero bueno, como habíamos dicho que era clérigo, o sea, estas acciones se las decía que se las llamó como artes indecorosas, ya que está mal y bueno, les rechazó moralmente, porque justamente era una restricción de moral este punto. Y después, los frenos positivos son los que aumentan la mortalidad. Y bueno, Malthus no aprobaba los frenos positivos como opciones morales, sino como leyes naturales e ineludibles. ¿Cómo puede ser esto? Que no tienen nada de bueno, tipo, son factores que nos matan, ya sea hablamos de guerras, enfermedades, pandemia, el hambre, todo esto se dice como que estos frenos positivos eh, eran hechos que mataban para equilibrar las líneas, las gráficas que habíamos visto. Y bueno, fue algo bastante crudo, así por decirlo. Entonces, esta teoría de Malthus tiene implicaciones políticas, como el fracaso de la caridad. Y como podemos ver, existía una intervención en la cual el gobierno otorga ayudas económicas bajo la ley de pobres. Esto hace un efecto demográfico, ya que más niños de familias empobrecidas logran sobrevivir, pero existe un estancamiento productivo, ya que la población crece, pero la cantidad real de alimentos en el país no va a cambiar. Entonces, esto va a provocar justamente la inflación y escasez. El precio del alimento sube, lo que antes era abundancia se convierte en escasez general. Y entonces ahí obtenemos el resultado malthusiano, que es mayor miseria global, o sea, se crea a los pobres que se mantienen. Otro tipo de implicación política que tuvo fue la ley de granos, la Corn Laws. Y Malthus planteaba como un proteccionismo, apoyaba los aranceles al grano externo para mantener
los altos precios agrícolas y proteger a la renta de los dueños de tierra, como justamente va a ser diferencia de su contemporáneo David Ricardo, que será explicado próximamente. Y nada, eso se decía que servía para enriquecer a la élite. Los aranceles mantenían precios altos para los agrícolas y bueno, esto le protegía las rentas a los terratenientes ricos. Y esto provocaba una demanda efectiva, argumentaba Malthus, ya que el gasto improductivo de los ricos en cosas lujosas, por ejemplo, era un mal necesario para evitar que la economía se estancara por falta de compradores. Y bueno, Malthus plantea una teoría macroeconómica, que la llamó las sobrecargas de mercado, los gluts, y él planteaba un problema, que los trabajadores no ganan lo suficiente como para comprar todo lo que se produce. Y claro, los capitalistas prefieren ahorrar y reinvertir agresivamente. Y claro, crisis. Esto genera un exceso de oferta, caída de beneficios y desempleo masivo, lo que él llamó la plétora general, la crisis plétora general. Y a esto se le aplicó una solución pre-keynesiana, o que se decía que iba a haber una solución pre-keynesiana. Y claro que fue solo el gasto en obras públicas o el consumo de las élites que podían absorber ese excedente. Y concluyendo un poco con el tema, vamos a ver qué errores de cálculo tuvo esta ciencia triste, ya que hubo tres pilares en los cuales Malthus no vio venir, ya que una fue la ceguera tecnológica, ignoró la revolución agrícola, y que hoy justamente es algo que nos otorga a nosotros mucha alimentación, a miles de millones de personas gracias a esto se pueden alimentar. Después la transición demográfica, asumió que más riqueza siempre significaba más hijos y que en realidad el desarrollo de los anticonceptivos redujeron drásticamente la natalidad, ya que aumentó el costo de oportunidad de criar hijos, y también el problema de distribución, ya que el economista Amartya Sen, demostró que las hambrunas modernas son fallos institucionales de reparto, no una escasez absoluta de comida. Entonces, podemos resumir que Malthus nos dejó un legado medio bueno y malo, pero más realista del que se creía en ese entonces. Justamente nos enseñó que vivimos en un planeta con recursos finitos y su teoría obligó a muchos economistas, filósofos a dejar de soñar con utopías y empezar a mirar más los salarios, la población, la subsistencia de ese entonces. Así que nada, hasta acá llega la teoría de la población de Malthus y continúa mi compañero con los siguientes temas. Bueno, continuando con los temas a desarrollar que nos tocó como grupo, yo voy a hablar de dos pilares de la economía, de dos pensadores fundamentales que aportaron sus principios e ideas, las cuales hasta hoy día se siguen estudiando, que son Bentham y Say. Y esas teorías son el principio de la utilidad y la ley de los mercados de Say. Bueno, se presentó primero un desafío post-Smith, ya que él construyó los cimientos del libre mercado, pero en un principio la escuela clásica se enfrentaba a dos vacíos estructurales que en su momento amenazaban a ese sistema. Para que la teoría económica moderna no colapsara, se requería que se pueda responder a dos preguntas. ¿Cómo calculan y eligen realmente los seres humanos a nivel individual? Que esta sería la parte más microeconómica, un problema microeconómico del cual se va a encargar Bentham. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo evita el sistema el colapso por sobreproducción a nivel agregado? Y esta pregunta es a nivel macro, un problema macroeconómico que lo va a tratar un poco más Say en su teoría de la ley de los mercados de Say. Pasamos con el principio de la utilidad de Bentham. Bentham sostenía que la naturaleza colocó a la humanidad bajo el mando de dos amos soberanos, como se ve en el gráfico, el placer y el dolor. Estos determinan tanto nuestras acciones como nuestras obligaciones morales. Esto es lo que planteaba Bentham en su momento. Y, y su sistema buscaba dotar a la moral y a la legislación de un carácter
científico newtoniano, es decir, donde la utilidad que él planteaba sea el centro del eje, como por ejemplo lo es la gravedad en la física. Desde el punto de vista político, el principio de la utilidad se interpretó de dos maneras distintas. La primera descansa en la creencia de una identidad natural de intereses, es a través de la identidad artificial de intereses, que ya lo va a plantear Bentham. Bien, como les comenté, Adam Smith defendió la tesis de la identidad natural, es decir, que él depositaba su confianza en el orden natural de las cosas y la armonía, por lo que no era necesario una intervención de ningún tipo. Entonces, él creía que los egoísmos individuales de la naturaleza humana se armonizaban ya en una economía libre. Y con esto nace la mano invisible de su libro La riqueza de las naciones, que argumentaba lo mismo: no hay necesidad de la intervención del Estado, ya que el mercado mismo llega a un equilibrio. Pero Bentham, por el contrario, tomó un rumbo diferente. Si bien admitía que los individuos son sobre todo egoístas, negaba cualquier armonía natural de los egoísmos. Porque, por ejemplo, hay un delito y ese delito viola el interés público. Y esa misma existencia del delito ya era prueba suficiente para Bentham de que la armonía natural no podía existir. Entonces, la filosofía de Bentham era que los intereses de cada individuo deben identificarse con el interés general y que la tarea del legislador consiste en producir esa identificación a través de una mediación directa, es decir, a través de leyes, normas y etc. Con respecto a la aritmética moral que planteó Bentham, se refería a que para medir el bienestar general de una sociedad, Bentham propuso que el interés de la comunidad es simplemente la suma de los intereses individuales. Y para ello, para poder demostrarlo, desarrolló un método para poder medir el nivel de placer o de dolor de una comunidad, basado en 7 circunstancias. La intensidad, que hace referencia a la fuerza de la sensación; la duración, que es el tiempo que persiste el estímulo; la certeza, que es la probabilidad matemática de que eso ocurra; la proximidad, que es la cercanía temporal del evento; la fecundidad, que es la probabilidad de generar sensaciones de la misma clase; la pureza, la probabilidad de no ser seguida por sensaciones opuestas, porque sí se podía llegar a sentir una sensación opuesta, comenzar con el placer y después terminar con dolor, según lo que planteaba Bentham; y la extensión, que es el número total de personas afectadas. Esto con respecto a la aritmética moral que planteaba Bentham y esas 7 circunstancias que para él tenían que suceder para poder llegar a medir el nivel de bienestar de una sociedad. Continuando con ya lo último para ir cerrando con Bentham y poder pasar a Say, vamos con respecto a la utilidad marginal y el dinero, y la utilidad marginal decreciente. Bentham utilizó el dinero como el instrumento de medida de la felicidad, asumiendo que el incremento de la riqueza rendía una medida de placer. Es decir, poniéndolo en 2 ejes, como se ve en el gráfico, al aumentar la riqueza, aumenta también la utilidad, la felicidad, el placer. No obstante, reconoció también el principio de la utilidad marginal decreciente, es decir, que una cantidad adicional de riqueza añade placer,
Como se ve en el gráfico, si aumentamos una cierta cantidad, añade un nivel bastante alto de placer o de felicidad. Pero cada unidad extra que se va añadiendo añade menos placer o felicidad que la anterior. Por ende, el gráfico toma una curvatura que va decreciendo. Una de las críticas que enfrentó Bentham con su teoría de la utilidad era la dificultad de realizar comparaciones interpersonales de la utilidad, porque la felicidad de un hombre puede ser veneno para otro. Esto es lo que le planteaban. Y el hecho de que diferentes individuos tengan diferentes gustos, diferentes rentas, diferentes objetivos y ambiciones, hace que las comparaciones de utilidad entre los individuos sean ilegítimas, sean difíciles de poder realizar en relación con cualquier otro criterio objetivo. Ahora sí, vamos a pasar con Say y la ley de mercados que él creó. Mientras que Bentham, para hacer un pequeño repaso, miraba hacia el interior de la mente humana, es decir, miraba la parte microeconómica de una sociedad, una comunidad, el economista francés Say miraba hacia el exterior, hacia el funcionamiento de un sistema agregado, por lo cual este niega la posibilidad de una sobreproducción generalizada a largo plazo. La doctrina establece que la oferta crea su propia demanda, pero ¿esto qué implica? Que la producción de bienes genera, por definición, los ingresos suficientes, es decir, ingresos en forma de salarios, utilidades y rentas, para que esos mismos bienes sean comprados en su totalidad. Para poder explicarlo de una mejor forma, para crear un bien, el empresario paga salario a los trabajadores, paga renta a los terratenientes y con eso obtiene beneficios. Y es ese dinero el que luego circula para comprar otros bienes. Como bien se ve en el gráfico, por la producción de esos bienes se pagan ingresos y con esos ingresos los consumidores gastan para satisfacer sus necesidades. Ahora, Say veía al dinero como un velo o como un medio de cambio. Los individuos en sí no deseaban dinero por sí mismo, sino por lo que podían comprar con él. Por lo tanto, el acto de producir y vender un bien abre inmediatamente un mercado para otros productos por el mismo valor. Pero se presenta un problema. ¿Qué pasa si los individuos deciden no gastar todos sus ingresos o ahorrar una parte? Acá viene el mecanismo de la tasa de interés que plantea Say. En sí, los clásicos argumentaban que el ahorro no disminuía la demanda total a través de los ajustes de la tasa de interés. Los ahorros se transformaban automáticamente en una inversión. Si el ahorro aumenta, la tasa de interés baja, estimulando el gasto en bienes de capital, lo que esto compensa cualquier reducción en el gasto de consumo que se puede llegar a plantear. Y viendo un poco el gráfico, dice, si el ahorro se acumula, es decir, cae el consumo, la abundancia del capital hace que la válvula que es la parte roja, la tasa de interés, caiga de forma automática, por lo que el crédito barato inyecta inmediatamente ese capital estancado en el tanque de lo que es la inversión. También se planteaban desajustes temporales, que es con respecto a esto de la sobreproducción, que para Say no existía a largo plazo. ¿A qué se refiere estos desajustes temporales? Es que admitía
que podían haber excesos de oferta en un bien específico, debido ya sea a un error de previsión, de producción o de planeación a la hora de producir, valga la redundancia. Pero este se podía corregir mediante cambios en los precios relativos. Entonces, el capital de trabajo se traslada a las industrias con exceso, o sea, de las industrias con exceso, perdón, a aquellas con mayor demanda. Y de esta forma se podía llegar a corregir esa sobreproducción que, que se planteaba. Para ir terminando, Say también recibió críticas. Su ley, que es la ley de los mercados, dominó el pensamiento económico hasta que Keynes la cuestionó en 1936, señalando que los ingresos no siempre se gastan de inmediato y que el ahorro puede no llegar a igualar a la inversión. Sin embargo, la ley conserva validez a largo plazo, ya que puede explicar cómo el crecimiento de la producción impulsa al crecimiento de la capacidad de compra de una nación. Y con esto concluyo el tema de Venta Misai y continúa mi compañero. Bueno, a continuación de mis compañeros, a mí me toca hablar sobre David Ricardo, el arquitecto del pensamiento clásico. De David Ricardo voy a hablar un poco de su vida y época y de los principios de economía política y tributación y la interpretación de su obra. David Ricardo nació en Inglaterra, Londres. Era una familia de inmigrantes judíos, siendo el tercero de 17 hijos. A Ricardo lo capacitaron para el negocio de valores de su padre, al cual ingresó a los 14 años, que a través de préstamos de bancarios que lo conocían y que confiaban en él, logró hacer una gran fortuna en unos cuantos años. Y a los 43 años de edad logró retirarse de forma definitiva de los negocios. Ricardo falleció a través de una infección de oído a los 51 años y dejó una gran fortuna, 2/3 de ella en propiedades e hipotecas. Los principios de Ricardo para hacer dinero en el mercado de valores eran, él decía que había ganado todo su dinero al observar que las personas por lo general exageran la importancia de los hechos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si había una razón para un pequeño avance en el mercado, él compraba debido a la certidumbre de lo que ocurría con ese pequeño avance. Es decir, cuando las acciones estaban a la baja, vendía con la convicción de que la alarma y el pánico en la gente iba a hacer que esa acción caiga mucho más de lo que realmente tendría que bajar. Y lo mismo con las acciones que subían. Ricardo era un hombre de principios, como dice acá, que abogaba contra sus propios intereses económicos. Él mismo abogaba en contra de las excesivas ganancias del Banco de Inglaterra, aun cuando él era uno de los mayores inversores del mismo. Ricardo, sin ninguna educación formal, después de los 14 años, volvió a su... Perdón, Ricardo, sin ninguna educación formal, a los 21 años se tropezó con la riqueza de las naciones de Adam Smith y gracias a ese libro trajo su atención hacia la economía política nuevamente. Su primera obra fue publicada, Su primera obra fue publicada 10 años después de la misma, y fue una carta a un periódico sobre los problemas de la moneda. Sin embargo, en el transcurso de la década siguiente, hizo muchas obras más y, sobre todo la más reconocida, Principios de Economía Política y Tributación. Ahora voy a hablar un poco sobre el contexto en el que salían las ideas de David Ricardo. Fue un contexto de plena revolución industrial y guerras napoleónicas. A principios
del siglo XIX, Inglaterra estaba atravesando la revolución industrial y eso transformó su economía. Pasó que sea mucho más de agraria hacia industrial. Crecieron las fábricas, los comercios y las ciudades y comenzaron a enfrentarse distintos tipos de intereses. Los terratenientes contra los industriales y comerciantes. Los terratenientes más ligados a la tierra y los industriales más ligados al libre comercio. Al principio también el aumento de la población generó una mayor demanda de alimentos, pero la producción agrícola no crecía al mismo tiempo. Esto provocó una subida en los precios del trigo, beneficiando a los terratenientes, perjudicando a los trabajadores e industriales. Es importante hablar también sobre las leyes del trigo, que es una gran variable influyente en este contexto. ¿Por qué? Porque imponía aranceles a la importación de los cereales para proteger a los productores locales. Esto generó que los precios internos se mantuvieran altos y favoreciendo a los terratenientes y poniendo en contra a los industriales y comerciales que estaban más a favor del libre comercio, como dije anteriormente. También las guerras napoleónicas dificultaron mucho el comercio internacional, agravando los problemas de abastecimiento. En este escenario de cambios de intenciones surgen las ideas de David Ricardo, criticando a estas leyes de los granos y favoreciendo el libre comercio. Bueno, ahora voy a hablar un poco sobre su método científico, que se diferenciaba del de Adam Smith. David Ricardo tenía un enfoque deductivo, era un pensador deductivo. Iniciaba planteando premisas básicas y utilizaba la lógica para deducir generalizaciones. Es decir, utilizaba premisas generales para llegar a conclusiones lógicas o particulares. La verdad de estas premisas determinaba la verdad de estas generalizaciones, a las que llamaba leyes económicas, que las trataba como las leyes de la física en las ciencias naturales. En el otro lado, en Adam Smith, el razonamiento que tenía era que recopilaba datos históricos y empíricos para formular conclusiones. Entonces, entonces Adam Smith establecía conclusiones generales a partir de la observación de casos particulares. En resumen, el método deductivo de David Ricardo va de lo general hacia lo particular, es decir, aplica las leyes generales a casos específicos y ofrece conclusiones irrefutables si sus premisas son ciertas. En cambio, el método inductivo de Adam Smith va de lo particular a lo general, observa casos para crear teorías y ofrece conclusiones probables. Y acá habla sobre el vicio ricardiano. ¿Por qué habla del vicio ricardiano? Porque Ricardo utilizaba suposiciones muy restrictivas o poco realistas para reforzar sus argumentos. Una tendencia a lo que Schumpeter, otro autor, se refirió como el vicio ricardiano. El problema de la moneda. En 1797 se suspendieron los pagos en efectivo. ¿Por qué? Debido a las guerras napoleónicas, el pánico y la demanda de oro redujeron las reservas del Banco Central de Inglaterra, del Banco de Inglaterra, perdón, llevando a la suspensión de pagos en efectivo y a la adopción de un estándar de un papel moneda no convertible en oro. En otras personas, en otras palabras, las personas que tenían papel moneda no lo podían amortizar por oro. En 1813, el precio del oro aumentó gradualmente su precio de paridad en la Casa de la Moneda. Como dice ahí en la filmina, alrededor de 3,17 libras hasta un precio de mercado de 5,10. Situación acompañada por una inflación general de precios. El banco, decía Ricardo, emitió un papel moneda
emitía un exceso de papel moneda, debido a que ya no estaba controlado por el requerimiento de pagar oro a demanda, o sea, de pagar oro por esos billetes. Entonces la impresión y los préstamos de billetes bancarios eran operaciones rentables que ayudaban a financiar los gastos del gobierno. Entonces, al incrementar la oferta de dinero, el Banco de Inglaterra hizo que subieran los precios de todos los bienes, reduciendo así el valor de la moneda. Es decir, aumentando esta oferta de dinero generó una gran inflación. Pero el problema, según Ricardo, no era el precio alto del oro, sino más bien el bajo precio de la libra esterlina. ¿Por qué? Porque sencillamente ahora era necesario más libras para comprar una onza de oro. Y el remedio que aconsejaba Ricardo era un regreso al estándar del oro. Entonces, si el precio de oro en el mercado aumentaba, la moneda seguiría el valor de oro en el banco, seguiría el valor del oro del precio de la casa de la moneda. Perdón que me trabé. Y cada emisión excesiva de billetes se cancelaría automáticamente debido al flujo de la moneda hacia el banco. Es decir, las personas volverían a intercambiar esos billetes por oro, cancelando así el exceso de oferta de dinero en la sociedad. Entonces, la restauración del estándar del oro frenaría la inflación. Y los directores del Banco de Inglaterra argumentaban que el precio del oro había subido a su alta escasez. O sea, ellos argumentaban que el precio del oro subió, no que el papel moneda había cambiado su valor. Ricardo replicó esto y mostró evidencia de que el papel moneda era el que había cambiado, no el oro, porque una onza de oro seguía comprando la misma cantidad de bienes. En cambio, el papel que representaba esa onza de oro compraría mucho menos, debido a que la inflación de precios era en términos de dinero. Entonces, como dice en la filmina, la restauración del estándar oro, como dice, el Parlamento adoptó el estándar oro en 1819, que perduró por más de un siglo, excepto durante las grandes guerras y crisis financieras. Bueno, ahora voy a hablar sobre la teoría de los rendimientos decrecientes y de la renta. Ricardo suponía que hay una cantidad fija de tierra a la que se le añaden dosis de capital y de trabajo. Partió del supuesto de que los rendimientos decrecientes entran en juego inmediatamente, por lo que el producto marginal de la segunda dosis de capital sería mucho menor que de la primera. Sostenía que las rentas existen debido a la escasez de tierra fértil, porque no todas van a producir lo mismo, y gracias a la ley de los rendimientos decrecientes. Entonces acá, como se puede ver, en la cantidad fija de tierra que se le añade dosis de capital y de trabajo. A medida que se le van agregando más, cada vez va produciendo un menor producto marginal. Ahora voy a hablar del margen extensivo. O sea, la teoría esta en el margen extensivo. Como dice ahí en el Power, estas son citas de Ricardo. Cuando en el progreso de la sociedad la tierra del segundo grado de fertilidad se dedica al cultivo, la renta comienza inmediatamente sobre la de primera calidad. Y la cantidad de esa renta dependerá de la diferencia en la calidad de esas dos porciones de tierra. Bueno, acá para entender un poquito más esto, voy a explicar un poco este cuadro. Acá se ve que hay A, B, C, D, E, las 5 son tierras. La entrada sería el costo y el rendimiento sería lo que se saca por cada inversión. El costo es el mismo para todas las tierras, pero producen distinto. Acá el costo en la tierra A es de 10 y el rendimiento es de 20. Si el precio del trigo vale 0,50,
a la diferencia, esto sería 10, 10 por 0,50 da 0. Esta tierra se empieza a utilizar, ¿por qué? Porque cubre los costos de la misma. O sea, todavía esta no, porque no estaría cubriendo los costos, estaría en pérdida. Entonces, cuando sube el precio del trigo a 0,66, se empieza a utilizar la tierra B, porque empieza a cubrir sus costos. Y acá esta diferencia entre la tierra A y la tierra B sería la renta. Y así sucesivamente con las demás. Entonces se puede concluir que hay tierras mejores o peores. Todas producen distinto, pero tienen el mismo costo. Al principio solo se cultiva la tierra más fértil y ya no hay renta porque no habría con qué compararla. O sea, una renta hay recién cuando se puede hacer la diferencia de dos. Entonces, esta es básicamente la teoría de la renta diferencial de Ricardo, que la idea central es que la renta de la tierra surge por una diferencia de fertilidad entre ambas tierras. Y ahora voy a ir con el margen intensivo. Acá es muy parecido a lo que hablamos al principio. Debido a la ley de los rendimientos decrecientes, la renta también se origina en el margen intensivo de la tierra, es decir, en el cultivo intensivo de la misma. Si sucesivas unidades de trabajo se suman a una tierra mientras la tecnología se mantiene constante, cada unidad añadida a la inversión sumará menos producción marginal a las unidades previas. Acá se puede ver en este gráfico, en esta tablita. Aquí una tierra de grado A, tierra de grado B, tierra de grado C. La entrada se va modificando porque se va añadiendo unidades de trabajo y de capital. Y fíjense que la producción está en términos nominales, se va aumentando. Y como el precio del trigo va subiendo, esto también va a ir subiendo, pero la renta sigue aumentando. ¿Por qué? Porque siempre que suba el precio, la renta va a ser mayor. Pero acá se puede ver, acá está la producción en términos marginales, esta sí va decreciendo. Entonces, este aumento en el uso intensivo de la tierra genera un aumento de la renta en las tierras de mejor calidad. Es decir, la renta va aumentando, pero la producción marginal va disminuyendo. Cada vez se va a producir menos por cada unidad adicional. Y ahora voy a hablar sobre la teoría del valor del trabajo como motor del intercambio. A Ricardo le interesaban los valores relativos, no el valor absoluto. Quería descubrir la base para la razón de intercambio entre los bienes. Para Ricardo, entonces, un bien adquiere valor si tiene valor de uso, como dice acá, y la utilidad no es la medida del valor intercambiable, aunque para él le sigue pareciendo muy importante. Los bienes derivan su valor del intercambio de dos fuentes, de la escasez y de la cantidad de trabajo requerido para obtenerlo. Entonces, repito esto porque es importante. El valor de los bienes se derivan de dos fuentes, de su escasez y de la cantidad de trabajo necesaria para obtener al mismo bien. En el caso de los bienes no reproducibles, como dice acá, artes, libros antiguos, la, está medido por su escasez, no está medido por el trabajo con el que se realizó. ¿Por qué? Ya que la oferta es fija y su valor de intercambio será determinado por la demanda de los mismos. Entonces está determinado por la escasez de los mismos. O sea, no hay muchos de estos. No va a haber 500 libros de la riqueza de las naciones, porque la riqueza de las naciones es solo uno, por ejemplo. Y después están los bienes reproducibles. Y Ricardo suponía que se reproducían, Ricardo suponía que se producen sin restricciones bajo condiciones de una competencia perfecta. Entonces, según Ricardo, el valor de intercambio de un bien depende
del tiempo de trabajo necesario para producirlo. Y el tiempo de trabajo incluye no solo el trabajo realizado para producir el bien mismo, sino también incluye el trabajo incluido en la materia prima y en los bienes de capital utilizados para el proceso de producción. Pero Ricardo era consciente también que había, pero Ricardo era consciente también que no todas las actividades utilizan el mismo capital para el trabajo, porque Ricardo parte de la idea de que el valor depende del trabajo, pero aparece un problema. No todas las actividades usan la misma cantidad de capital, máquinas, herramientas, etcétera. Entonces, si dos bienes utilizan la misma cantidad de trabajo, pero el que usa más capital termina valiendo más, porque el capital también debe generar una ganancia. Un ejemplo, la agricultura usa trabajo, pero casi sin capital, es decir, tendría menos valor. En la industria usa trabajo, más máquinas y tiene un poquito más de valor. ¿Cómo lo resuelve Ricardo? Ricardo acepta que esta diferencia sí existe, pero que el efecto en la variación del valor de los bienes es muy ligero. Y él dice que lo principal sigue siendo el trabajo. Entonces él decía, aunque el capital influye en los precios, Ricardo sostiene que el factor más importante para determinar el valor de un bien sigue siendo el trabajo. Entonces Ricardo también era consciente de las diferencias en la calidad del trabajo. Él sí aceptaba que no todo trabajo es igual, que hay trabajadores más capacitados que otros que producen más en menos tiempo. Esto es verdad. ¿Cómo puede ser entonces que el valor relativo de dos bienes esté determinado por el tiempo de trabajo que se utiliza para cada uno? La solución de Ricardo era que convertía todo esto en una misma medida. Es decir, si un trabajador A produce X cantidad de, qué sé yo, de celulares en una hora y el trabajador B produce eso en 2 horas, estas dos cosas se igualaban. Es decir, al llevar toda la misma medida, se podía igualar en términos de productividad. Entonces, el valor sigue dependiendo del tiempo total de trabajo equivalente. Entonces, aunque existan dos tipos de trabajo, Ricardo los lleva a una misma medida según su productividad, por lo que el valor del bien sigue determinado por el tiempo de trabajo. Siguiendo el mismo tema de la teoría del valor y de los precios relativos, voy a hablar sobre los salarios, la utilidad y las rentas. Ricardo separa dos cosas distintas, como dice acá. ¿Qué determina el valor de un bien y cómo se reparte ese valor? El valor de un bien depende de cuánto trabajo se necesitó para obtenerlo. Como vengo diciendo, eso es lo principal y no cambia. ¿Y cómo se reparte ese valor? Una vez que el bien ya tiene su valor, ese total se divide entre los salarios y las utilidades. Acá dice, el total de ese valor se reparte entre salarios y utilidades, y entre esas dos variables mantienen una relación inversa. ¿Cómo sería esto? Si el precio de un bien es 100 y el salario es 70 y la utilidad 30, si los salarios bajan a 60, la utilidad va a ser 40. No sé si me explico, pero tienen una relación inversa. Cuando sube el salario, la utilidad del capitalista o del terrateniente disminuye. Y cuando baja el salario, la utilidad aumenta. Entonces, ¿y la renta? La renta no forma el precio del bien. Como dije anteriormente, la renta surge de la diferencia entre las tierras. Por lo tanto, al subir los precios, aumentan las rentas. Para producir más comida, se empiezan a utilizar tierras menos fértiles y también se aprovechan más intensamente las mejores tierras. Y como la tierra surge, como las rentas surgen de las diferencias, mientras más aumenten los precios y se permitan utilizar tierras más malas, la diferencia entre las rentas cada vez va a ser mayor, es decir, va a aumentar.
Y ahora voy a hablar sobre los precios relativos. Ricardo distingue en dos precios: el precio de mercado, que es el precio de corto plazo, que es este que va fluyendo así, y el precio natural o de largo plazo, que es el que va recto. Acá dice, por muy abundante que sea la demanda, nunca puede subir permanentemente el precio de un bien por encima del gasto de su producción, incluyendo en ese gasto las utilidades de los productores. Por consiguiente, parece natural buscar la causa de la variación del precio permanentemente en los gastos de producción. El corto plazo, el precio de corto plazo, depende de la oferta y de la demanda. Puede subir o bajar por cosas momentáneas. Si hay mucha demanda, el precio sube; si hay poca demanda, el precio baja. ¿Qué pasa cuando el precio cambia? Si el precio sube, hay más ganancias, entran más productores al mercado, aumenta la oferta y el precio termina bajando. Y lo mismo pasa cuando el precio baja mucho. Hay menos ganancias, los productores se van, baja la oferta y el precio sube. Esto hace que el precio tienda a autocorregirse. Y el precio de largo plazo, el natural, es al precio que el corto plazo tiende, es al precio que el corto plazo vuelve a tener en el largo plazo. Este depende de los costos de producción, incluyendo las ganancias, como dice ese texto. Y todos estos costos dependen sobre todo del trabajo. Entonces, resumiendo, a corto plazo manda la oferta y la demanda, y a largo plazo mandan los costos de producción, que Ricardo hacía énfasis en el costo del trabajo. Ahora voy a hablar sobre la distribución del ingreso. Ricardo quería comprender cómo se distribuía el ingreso nacional, en que se acumulaba entre salarios, utilidades, teniendo en cuenta el interés dentro de las utilidades, y las rentas. Primero voy a hablar sobre los salarios. Ricardo dice que el trabajo, como cualquier bien, tiene dos precios: un precio natural y un precio de mercado. El precio natural es el salario necesario para que el trabajador pueda vivir y mantener a su familia, es decir, un salario de subsistencia, que depende del costo de vida, que son los alimentos y necesidades básicas. Y luego el precio de mercado, que es el salario que se paga en realidad, que depende de la oferta y de la demanda del trabajo. Puede subir o bajar, pero siempre está alrededor del precio natural. ¿Cómo se relaciona esto con los alimentos? Si suben los precios de los alimentos, en teoría los salarios tendrían que subir para poder sobrevivir. Y si los salarios bajan, los precios tendrían que bajar. O sea, los salarios se ajustan para mantener un nivel de vida básico. Y la tendencia de largo plazo dice que la tendencia es que la población crece y producir alimentos es más difícil y más costoso. Entonces, el costo de vida subiría y los salarios nominales tienden a subir solo para cubrir ese costo. Y ahora voy a hablar sobre una de las leyes que es una de las más fundamentales de la teoría de Ricardo: la ley de hierro de los salarios. Acá dice que la tesis de la población de Malthus, que es la población tiende a aumentar a una tasa más rápida que el volumen de alimentos, más la doctrina del fondo de salarios, que el salario real sería igual al fondo de salarios dividido el tamaño de la población, es igual a la ley de hierro de los salarios, que es decir, los salarios fluctúan alrededor del nivel de subsistencia. Acá se puede ver que dice, los salarios caen, perdón, aumento de la población, menos mortalidad, más nacimientos. Hay un exceso de mano de obra, los salarios caen, de regreso a la subsistencia, al límite. Luego los salarios suben, mejora la vida, trabajadores tienen más recursos y vuelve al aumento de la población y un exceso de mano de obra y va haciendo el círculo.
y el precio natural del trabajo es el costo de supervivencia. Entonces, se dice que a largo plazo el salario siempre tiende al mínimo. Entonces, en conclusión, el salario tiende en el largo plazo a un nivel de subsistencia, porque cualquier aumento o caída genera cambios en la población que terminan ajustándolo nuevamente. Ricardo en esta ley no tuvo en cuenta dos cosas, que se podría decir que fueron dos errores de esta ley. Que el capital puede crecer más rápido que la población y que el nivel de vida puede mejorar de una manera sostenida. Él hablaba de un mínimo de subsistencia, pero no tuvo en cuenta que a través de un desarrollo económico pueden mejorar las condiciones de vida. Ricardo dice que las utilidades tienden a igualarse. ¿Por qué? Porque el capital se mueve hacia donde hay más ganancias. Por ejemplo, si la industria gana más que la agricultura, los capitalistas invierten en la industria. Y si la agricultura se vuelve más rentable, el capital va hacia ahí. Este movimiento hace que las ganancias se equilibren, es decir, tendencia al equilibrio de ganancias entre sectores. Además, salarios y utilidades se mueven en sentido contrario. Como dije anteriormente, si suben los salarios, como pasa acá, bajan las utilidades. Y a largo plazo los alimentos se vuelven más caros. Suben los salarios y las utilidades tienden a disminuir. Esto lo digo con una pequeña conclusión de todo lo que estaba hablando. Entonces, para resumir un poco sobre las rentas, como dije al principio, Ricardo dice que hay un conflicto fuerte entre los terratenientes y el resto de la sociedad. Esto pasa porque a medida que crece la población, aumenta la demanda de alimentos y eso hace que suban los precios. Para producir más comida se empieza a usar tierras más malas, o sea, menos fértiles. Entonces se pueden aprovechar mejor las tierras más fértiles porque hay una mayor diferencia. Y dice ahí, como ya saben, la renta surge por la diferencia entre las tierras. Entonces, al entrar tierras peores, aumenta la renta de las tierras mejores. Acá puede ser un claro ejemplo. Si antes la peor tierra producía 10 y ahora se usa una que produce 8, la diferencia con una tierra buena que produce 20 es mayor. Entonces, la renta sube. Al mismo tiempo, con los alimentos, como los alimentos son más caros, los salarios suben para que los trabajadores puedan seguir viviendo, los salarios suben para que se mantengan en ese nivel de subsistencia. Pero como el valor del bien no cambia por esto, este aumento de los salarios hace que las utilidades de los capitalistas bajen. Por eso Ricardo concluye que si suben los precios de los alimentos, suben las rentas. Y si suben los salarios, bajan las utilidades. Entonces los terratenientes cada vez ganan más y los capitalistas cada vez menos. Bueno, para continuar con lo que estaba explicando mi compañero Santino, ahora vamos a hablar sobre las implicaciones de la política económica de David Ricardo. Y bueno, para ello ya vimos la teoría del valor, la de la renta, entonces ahora vamos a entrarnos más en la práctica. Y vamos a empezar diciendo que David Ricardo era un firme defensor de laissez-faire. ¿Qué significa esto? Y su concepto es que es una doctrina económica y política del siglo XVIII que aboga por la mínima intervención gubernamental en los asuntos económicos, promoviendo el libre mercado, la desregulación, bajos impuestos y la libre empresa. Por eso vemos en la diapositiva que habla sobre este apartado. Entonces, acá es donde viene que David Ricardo decía que el salario era un precio más, era un contrato entre privados, entre individuos. Por eso saca su primera conclusión de que el Estado no debe intervenir en los salarios. Por eso vemos la ley de los pobres, porque él argumenta que esta ley incentiva a la población sin aumentar la producción y eso hace un resultado a la beneficencia de empobrecer a los ricos sin hacer ricos a los pobres. Y como única solución, él plantea sobre la acumulación del capital, ya que justamente no se haga mediante los subsidios porque van a provocar lo que planteaba anteriormente. Ahora vamos a ver
cómo un tributo, un impuesto sobre la renta recae exclusivamente sobre el terrateniente. Para ello, vamos a ver los tres terrenos, la tierra A, B y la tierra marginal. Y vamos a ver que la tierra marginal es el peor de todo, ya que lo que cosechás apenas alcanza para pagar la semilla, los gastos mínimos, los gastos fijos y algunos gastos. Y bueno, y también el sueldo de los trabajadores. Entonces, vamos a decir que no sobra dinero en este caso. Y como no sobra nada, este dueño no paga renta. Por lo tanto, no paga impuestos. Al contrario de lo que pasa con la tierra A y la tierra B. Ellos sí tienen un excedente, el cual van a tener que pagar por justamente el impuesto a esta renta. Y bueno, ¿qué pasa cuando un gobierno pone un impuesto? Y bueno, mediante este gráfico vamos a ver que el impuesto cae solo sobre el dinero extra, justamente el excedente que haya, de la te- justamente el excedente de dinero que tengan los dueños de las tierras buenas, porque, uy, disculpe, porque al terreno de la tierra mala no se le cobra nada, porque justamente no tiene un excedente. Y entonces, ¿por qué para Ricardo es importante esto? Y es que, por ejemplo, hagamos un ejemplo, el precio del pan en el mercado lo decide el dueño de la tierra mala, porque es el que tiene los costos más ajustados, los costos más chicos. Y como a él no le cobran impuestos, no tiene necesidad de subir justamente el precio del trigo. Entonces, como conclusión, podemos decir que si el precio del trigo no sube en la tierra mala, no sube en ninguna parte. Y entonces vamos a plantear tres casos, o sea, no tres casos, sino que tres características. Y es que el impuesto lo va a pagar solo el dueño de la tierra rica, de la tierra fértil, y va a ser de su propio bolsillo, porque va a ser la renta, el beneficio que tenga restante, el excedente. También que el precio de la comida no va a subir para el resto de la gente, por lo que dijimos anteriormente. Y por último, es que nadie deja de cultivar, porque el negocio sigue siendo rentable que antes para el que trabaja la tierra. Entonces, finalmente llegamos al momento que hablamos de las leyes del maíz. Y esta ley del maíz eran aranceles que prohibían importar grano barato del extranjero, justamente para proteger a los agricultores locales. Ricardo se opuso radicalmente a ella. Como anteriormente había explicado que Malthus, él decía justamente lo contrario. Entonces, como que chocaban sus dos ideologías. Y bueno, él argumentaba de que de un supuesto lógico y matemático, él decía que si permitimos la importación de grano barato, el precio de los alimentos locales van a bajar. Entonces, al bajar el precio de estos alimentos, también va a influir en el salario natural. O sea, justamente lo que las personas necesitan para sobrevivir va a disminuir ese salario. Y si los salarios bajan también, esas utilidades, o sea, los beneficios de los capitalistas, de las industrias, van a aumentar porque justamente van a tener que pagar menos salarios. Entonces era como una rueda que seguía estos principios. Por último, vamos a hablar sobre de por qué Ricardo quería aumentar las utilidades. Y justamente va a ser porque las utilidades son ese motor de la inversión. Si el grano es caro, la renta de los terratenientes sube y las ganancias del empresario caen hasta llegar a cero. Y ese es donde vemos justamente la línea azul. Ese es el estado estacionario, el fin del crecimiento, al final de la línea azul, quiero decir. Ese es el estado inflacionario, el fin del crecimiento. Y Ricardo proponía justamente el libre comercio para reforzar el fondo de salarios y retrasar este estancamiento. O sea que, en resumen, él quería, como dice acá arriba, el imperativo del libre comercio, sacrificar la renta del terrateniente para salvar la inversión del capitalista. Bueno, y ahora voy a hablar sobre, creo yo, a mi criterio, la mayor contribución de Ricardo a la teoría económica. La teoría de los costos comparativos o, como se dice ahora, la ley de las ventajas comparativas. Y acá un pequeño texto para introducir el tema. Bajo un sistema de comercio perfectamente libre, cada país dedica naturalmente su capital y su trabajo a aquellos empleos que sean más beneficiosos para cada uno. Este principio es lo que determina que el vino se hará en Francia y Portugal, o que el maíz se cultivará en América y Polonia, y que los artículos de ferretería y otros bienes se fabricarán en Inglaterra. Esto es un pequeño texto que lo escribió Ricardo. Y bueno, Ricardo argumentó que el comercio internacional no se basa en las diferencias absolutas, como sugería Adam Smith, sino en la ventaja relativa. Su tesis principal es que incluso si un país es más eficiente que otro
en la producción de todos los bienes, el comercio entre ambos puede ofrecer un beneficio mutuo si cada uno se especializa en lo que hace relativamente mejor. A ver, ¿qué quiere decir esto? Voy a explicar con un cuadrito. La regla de la especialización. Cada nación debe producir y exportar aquella mercancía para la cual tiene un costo de oportunidad doméstico más bajo. Esto significa que el país debe renunciar a menos unidades de un bien alternativo para producir una unidad del bien que se especializa en comparación con su socio comercial. Y acá un ejemplo es este. Para producir 3 unidades de vino se compara con 6. En Portugal, en Inglaterra, 1,5. Entonces se podría decir que en ventaja absoluta, Portugal es más eficiente en los dos bienes, porque produce más por una unidad de trabajo empleada. Y el cálculo de la ventaja comparativa es el siguiente. El costo de una unidad de vino para Portugal son 2 unidades de tela para el mismo. ¿Por qué? Porque se dividió 3. Entonces, para producir un vino se deja de lado 2 unidades de tela. Y el costo de una unidad de tela para producir en Portugal sería 3 dividido 6, sería 0,5, sería medio vino. Entonces, para producir una unidad de tela se deja de lado medio vino en Portugal. Y para Inglaterra, el costo de una unidad de vino son 5 unidades de tela. A ver, es mejor si por ahí lo entendemos con el costo de oportunidad. O sea, el costo de oportunidad de Inglaterra de producir una unidad de vino son 5 unidades de tela. Entonces, si se quiere producir una unidad de tela en Inglaterra, sería 1 dividido 5 y sería 0,2 partes de vino. Por lo tanto, Inglaterra debe especializarse en telas, ya que tiene un menor costo de oportunidad que Portugal, y Portugal se debe especializar en vino. Entonces, como dice acá, cada nación debe exportar la mercancía para la cual tiene el costo de oportunidad doméstico más bajo. Inglaterra fabrica telas y Portugal hace vino. ¿Por qué? Porque la producción total de ambos bienes aumentan, permitiendo que ambas naciones consuman más de lo que podrían producir de forma aislada. Y esto lo vamos a ver con un pequeño cuadrito acá. Si Portugal transfiere una unidad de trabajo de telas, ¿se acuerdan? De telas a vino, el resultado sería 3 más de vino menos 6 de tela. Y la acción de Inglaterra es, si se transfiere 2 unidades de trabajo de vino a telas, habría menos 2 unidades de vino, pero más 10 de telas. Es decir, el resultado neto global es 1 unidad de vino global y 4 unidades de tela global. Es decir, al especializarse y comerciar, la producción física total del mundo aumenta con exactamente los mismos recursos laborales. Y unos supuestos de esto es que la movilidad de factores. La teoría supone que el capital y el trabajo no fluyen libremente entre países, sino lo que fluye libremente entre los países son los bienes. Se asume que el costo unitario no cambia a medida que se le aumenta la producción. Y la eficiencia global. La aplicación de esta ley permite que el trabajo se distribuya de forma más eficiente a nivel mundial, incrementando las producciones generalmente y distribuyendo el beneficio entre las naciones. En conclusión, para Ricardo, las restricciones al comercio, como las leyes de granos que hablé anteriormente, solo sirve para reducir las ganancias de eficiencia que el intercambio internacional puede ofrecer a la sociedad. Entonces, los supuestos y las consecuencias de la ley de las ventajas comparativas es, un supuesto es la movilidad de los factores. El capital y el trabajo no fluyen libremente entre países, pero los bienes sí.
costos constantes. El costo unitario no cambia a medida que aumenta la producción. Y eficiencia global. El trabajo se distribuye de una forma más efectiva, incrementando la producción y el beneficio global. En conclusión, las restricciones al comercio, como las leyes del maíz o de los granos, solo reducían las ganancias de eficiencia en el comercio comercial, en el comercio internacional, perdón. Entonces Ricardo estaba en contra de todas estas restricciones al comercio. Él estaba a favor del libre comercio. Entonces, una evaluación del modelo de arquitectura versus la realidad. Los aportes perdurables a la economía, o sea, la realidad de hoy de Ricardo, fue que un razonamiento abstracto fue uno de los primeros en utilizar los métodos deductivos, que hoy en día se utilizan mucho para la economía moderna. Transformó la economía en una ciencia de modelos teóricos. Empezó a utilizar el análisis marginal mucho antes de que realmente se hiciera famoso la revolución marginalista. Y la ventaja comparativas sigue siendo la base matemática inalterada del comercio internacional moderno. Los puntos ciegos o las críticas fue el pesimismo agrícola. Ignoró que los saltos tecnológicos superarían los rendimientos decrecientes de la tierra. Ignoró la demanda, subestimó severamente el papel del consumidor en la fijación de los precios. Y una rigidez del valor trabajo, una desviación teórica que retrasó la teoría moderna. Bueno, esto ha sido el final de nuestra presentación. Les agradecemos a los profes por darnos el lugar para dar esta clase también, como van a tener todo su lugar. Y vamos a dejar a su disposición las presentaciones de los PowerPoint para que puedan estudiar. Muchas gracias por escucharnos.